Esperando que se encuentren muy bien, vamos a comenzar esta pequeña clase en la asignatura de matemáticas para el curso octavo básico en el contenido de variaciones porcentuales. Vamos a comenzar con el objetivo, que es comprender el concepto de variación porcentual y calcular variaciones porcentuales. Lo que veremos en esta pequeña clase va a ser, en una primera instancia, recordar lo aprendido, los conocimientos previos, activarlos. Luego, trabajar la actividad 1. Luego ver ya lo que es variaciones porcentuales y trabajar la actividad 2 y enseguida la actividad 3 y finalmente hacer el resumen y el cierre de la clase. Para activar los conocimientos previos vamos a recordar el contenido de razón. El año pasado en séptimo vimos que una razón era una comparación entre dos cantidades mediante un cociente, una división. ¿Ya? En este caso era A es a B, se podía escribir A dividido B o A partido por B y se leía A es a B. Estábamos comparando dos cantidades mediante esta división, este cociente. ¿Ya? El porcentaje también es una razón y se puede expresar como fracción y como decimal. Es una comparación de cantidades considerando un total de 100. Por ejemplo, acá el 40% equivale a decir 40 partes de 100. Si uno simplifica serían 2 quintos y eso es 0,4. Si tenemos 100 cuadraditos, el 40% correspondería a pintar 40 de esos cuadrados. Recordemos cómo se calcula el porcentaje. Para calcular un porcentaje cualquiera de una cantidad, se divide la cantidad en 100 y luego se multiplica el cociente anterior por el porcentaje. Por ejemplo, si yo quiero calcular el 18% de 1400, debo dividir los 1400 en 100 y el resultado, en este caso es 14, multiplicarlo por el 18, por 18%. En el segundo ejemplo dice cuál es el 20% de 1200. Entonces los 1200 los divido en 100, eso me da 12, y ese 12 lo multiplico por el 20%, lo cual me da 240. Como observación, hay otra forma de sacarlo también, de calcular el porcentaje, y es multiplicar la cantidad por el número decimal equivalente al porcentaje. Como vimos en el ejemplo anterior, el 40% equivalía en decimal al 0,4. Entonces, si yo quiero calcular el 25% de 30, eso equivale a multiplicar el 30 por 0,25. Y eso nos daría 7,5, que sería el 25% de 30. Si yo quiero calcular el 32% de 570, eso equivale a multiplicar los 570 por 0,32, por su representación decimal. ¿Ya? Y si yo quiero sacar el 5% de 1050, eso va a equivaler a multiplicar los 1050 por 0,05, que sería la representación decimal del 5%, y eso nos va a dar 52,5. ¿Ya? Esta es otra forma de sacar los porcentajes. Usted ya sabe multiplicar números decimales. Bueno, y a continuación se muestra una tabla con la equivalencia entre porcentaje, expresiones fraccionarias y números decimales de los porcentajes más comunes. Por ejemplo, el 1% equivale a la fracción 1 partido en 100 y en decimal sería 0,01. El 25% es 25 partido en 100, que es una cuarta parte del total, y en decimal sería 0,25. El 50% sería 50 partido en 100 partes, 50 es a 100, y eso es igual a un medio, que es la mitad, y en decimal es 0,5.
El 75% en fracción sería 75 partido en 100, que serían 3/4 partes, y en decimal sería 0,75. Y el 100% sería 100 partido 100, y en decimal equivaldría a 1. Ya, ahora vamos a trabajar la actividad 1, que dice responder las preguntas a partir de la información que nos entrega el gráfico. Y acá hay un gráfico circular que es de porcentajes de ingreso por ventas mensuales de cada producto de una empresa multinacional. Entonces sale una serie de productos y su porcentaje de ventas, y a continuación vienen las preguntas, que dice, ¿qué producto genera mayores ingresos? La otra pregunta dice, ¿cuál es la diferencia porcentual entre el producto que genera más ingresos y el que lo sigue? Y la última pregunta dice, si durante un mes los ingresos total fueron de 500 millones, ¿cuánto dinero se recaudó con las ventas de cada uno de los productos? ¿Ya? Entonces debe determinar el 40%, el 8%, el 28%, 14% y el 10%. ¿Ya? Y ahora vamos a lo que corresponde para la clase, que es variaciones porcentuales. Dice, una variación porcentual indica un aumento o una disminución de una cantidad expresada en porcentaje. Las variaciones siempre están referidas a la cantidad inicial. ¿Ya? Cuando un producto sube en un 20% o hay una rebaja de un 15% en algunos productos, pero siempre sobre la cantidad inicial. ¿Ya? ¿Cómo vamos a calcular una variación porcentual? El A% de descuento en el valor de un producto equivale a cancelar el 100% menos el porcentaje de descuento. Entonces, si hay un descuento de un 75%, sería el 100 menos el 75, y eso nos daría el 25% del precio del producto. Y si hay un aumento del B% en el valor del producto, va a equivaler a cancelar el 100 más el porcentaje. Si el aumento es de un 10%, sería 10 más 100, sería 110% del precio del producto, que es lo que voy a cancelar si hay un aumento. Vamos a verlo con un ejemplo. Dice, un producto que tenía un precio de 25.000 pesos se está liquidando con un descuento del 40%. Si en 2 meses más el valor del producto aumentará en un 25%, ¿cuál será el precio final? Ya, primero dice que tiene un descuento del 40%. Si tiene un 40% de descuento, lo que yo voy a cancelar sería mi 100% menos el 40%. Lo que voy a cancelar sería el 60% del precio del producto. Entonces, calculamos el 60% como lo vimos al principio de la clase, que era los 25.000 pesos, multiplicarlo por la forma decimal del porcentaje, en este caso 0,6. Y eso nos daría 15.000 pesos. Eso es lo que yo voy a pagar con el descuento del 40%. Luego, el problema dice si en 2 meses más el valor del producto aumentará en un 25%. Entonces, si aumenta es 100 más el porcentaje de aumento, en este caso es 25, sería 125% el valor del producto. Entonces, como lo vimos también al principio, vamos a multiplicar los 15.000 pesos que costaba el producto con el descuento, pero ahora como había subido un 25%, nos quedó el 125, entonces su forma decimal sería 1,25, lo multiplicamos y el precio final del producto sería 18.750 pesos. Por lo tanto, el precio final del producto es de 18.750 pesos.
Entonces, en resumen, primero sacamos el descuento del 40%, luego se aumentó un 25%, lo que tuvimos que pagar ahora era un 125%, lo calculamos y eso es el precio final después de 2 meses. ¿Ya? Los porcentajes tienen también diverso uso. Por ejemplo, cuando yo quiero calcular el IVA, que ya lo hemos visto, el año pasado también sacamos cálculos de varios problemas con IVA, que correspondía al 19% en ciertos productos o servicios. También está el IPC, que es el índice de precio al consumidor, que mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios que se consumen en el hogar, el IPC. También sirve para calcular intereses o descuentos, como lo vimos en el ejemplo anterior. Por ejemplo, para un interés simple que se genera en un capital C a una tasa de interés anual de un I% en un periodo de T tiempo, se puede calcular con esta expresión que está aquí. El interés simple es igual al capital por el porcentaje de interés anual por el tiempo que yo quiero disponer del interés. Para calcular el porcentaje de ganancia o pérdida de ciertos productos, entre otras muchas cosas más, se puede aplicar porcentaje. Lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Vamos a calcular acá el IVA. Dice, un automóvil se encuentra a la venta con el siguiente aviso. Se vende a 7.500.000 pesos, IVA incluido. Entonces la pregunta dice, ¿cuánto es el IVA que se pagará por este automóvil? Primero, saber que el IVA equivale al 19% del valor inicial fijado para un producto, por lo tanto el precio del automóvil equivale a un 119% de su valor inicial. Entonces lo que yo estoy pagando acá, los 7.500.000 pesos, sería nuestro 119%. Entonces los datos los vamos a ordenar en una tabla. Entonces tenemos los 7.500.000 pesos, que van a equivaler a nuestro 119%, que ya con el IVA incluido ahí. El precio del IVA, no lo conozco, la incógnita X, va a equivaler a nuestro 19%, que es lo que estamos buscando. Entonces ahora, como es una proporción directa, vamos a multiplicar el cruzado. En este caso, 7.500.000 por 19, como aparece acá la operación, dividido en 119. Si hacemos la multiplicación y la división, nos va a dar 1.197.479 pesos, que eso va a corresponder al IVA que está incluido en el precio total del auto. ¿Ya? Esto es lo que yo pago de IVA, pero ya está dentro del valor que me venden el automóvil. Ya, veamos este ejemplo para calcular la variación del IPC. Dice el IPC entre 2 meses es de 4,2%. Si una familia destina 350.000 pesos mensuales para ciertos bienes y servicios, ¿cuánto más se puede estimar que gastará si sigue consumiendo lo mismo? ¿Ya? Debido a que el costo de los bienes y servicios aumenta un 4,2%, se debe calcular el 4,2% de los 350.000 pesos. Entonces, vamos a ordenar los datos nuevamente en una tabla. Vamos a decir que los 350.000 pesos es nuestro 100% y vamos a calcular el costo, que no lo conocemos, X, pero sabemos que corresponde al 4,2%. Nuevamente vamos a multiplicar cruzado, 350.000 por 4,2 y eso lo vamos a dividir en 100. Y eso nos va a dar 14.700. Entonces, se puede estimar que se gastará 14.700 pesos más mensualmente, ¿ya? Esa va a ser la variación. Veamos ahora un ejemplo con interés simple. Dice cuál es el interés simple producido por un capital de 400.000 pesos al 5% anual durante 2 años. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en un año va a ganar un 5%
de los 400.000 pesos. Entonces lo debemos ver en la ganancia del interés en 2 años. Dice para determinar el interés que se genera el primer año, vamos a calcular, ¿cierto? Como decía, el 5% de los 400.000 pesos. Ordenamos nuevamente nuestros datos en una tabla. Los 400.000 van a ser el 100% y lo que genera, no lo conocemos, X, pero sabemos que es un 5%. Nuevamente vamos a multiplicar cruzado, 400.000 por 5 y lo dividimos en 100 y eso nos da 20.000 pesos de interés. Como el periodo es de 2 años, entonces en un año gana 20.000, en 2 años va a ganar 40.000 pesos. ¿Ya? Y se puede comprobar ocupando, ¿cierto?, la fórmula que vimos antes, que era el capital por el porcentaje de interés por el periodo. Entonces, multiplicamos. El porcentaje hay que escribirlo en su forma fraccionaria y eso nos va a dar los 40.000 pesos. ¿Ya? Y por lo tanto, el interés producido en estos 2 años va a ser de 40.000 pesos. ¿Ya? Lo puedes sacar con la tabla o ocupando directamente la fórmula. Y luego de eso vamos a ver la actividad 2, que dice que tiene por objetivo aplicar variaciones porcentuales en distintos ámbitos. El ejercicio 2, sacado de la página 56 del libro Matemáticas, que dice resuelve los siguientes problemas relacionados con el IPC. Dice, debido a una sequía, las verduras experimentaron un alza en sus precios, con lo que el IPC sufrió una variación del 2% entre febrero y marzo. Si una familia gastó 60.000 pesos en verduras durante febrero, ¿en cuánto aumentará su gasto en marzo si se mantiene su consumo de verdura? Ya acá tiene que calcular el 2%, como lo hicimos en el ejemplo anterior del IPC. Se puede guiar por ese ejercicio que está resuelto. El B dice, en una empresa reajustan anualmente el sueldo de sus trabajadores de acuerdo con la variación del IPC. Si el IPC fue de 5,2%, ¿cuánto será el nuevo sueldo de un trabajador que ganaba 500.000 pesos? Ya, lo mismo que el ejercicio anterior, puede guiarse también por el ejemplo y luego que calcule el IPC, se lo suma al sueldo que ganaba antes y ahí va a tener el sueldo final del trabajador. Y finalmente vamos a la actividad 3, que es el ejercicio 3 de la página 56 del libro de matemáticas. Tiene por objetivo analizar situaciones usando variaciones porcentuales. Dice, resuelve los siguientes problemas. El primero dice, un agricultor decidió invertir las ganancias de su cosecha en una cuenta con una tasa de interés simple anual del 2%. Se invierte 8.500.000 pesos y recibe 680.000 pesos de intereses. ¿Cuánto tiempo el agricultor mantuvo su dinero en la cuenta? ¿Ya? Ahí puede ocupar la fórmula de interés simple que estaba en el PPT, en la diapositiva anterior. El B dice, una pizzería está de aniversario y ofrece todas las pizzas con un 30% de descuento. Si la pizza familiar tiene un precio de 11.350 y la mediana cuesta 8.490 sin descuento, ¿cuánto dinero pagará una persona que compre una pizza familiar y dos medianas? ¿Ya? También ahí sacar los porcentajes pedidos. El C dice, una persona tiene un sueldo líquido de 300.000 pesos. Si el sueldo bruto se le aumentan en un 5%, ¿cuál será su nuevo sueldo líquido? Y finalmente dice, en enero el precio de un producto aumenta un 10%, en febrero un 20% sobre el nuevo precio y en marzo se incrementa otro 20% sobre el precio del mes anterior. Si el precio del producto en diciembre era de 54.000 pesos, ¿en qué porcentaje
aumentó en marzo con respecto a diciembre, ¿ya? Ahí sacar los porcentajes que corresponden, ¿ya? Puede consultar el libro también de matemáticas, ahí hay más ejemplos, y están estos mismos ejercicios, está el solucionario, ¿ya? Y con esto ya estamos dando por finalizada la clase. Vamos a hacer el resumen de lo que vimos hoy día. En resumen, vimos variaciones porcentuales, ¿cierto? Aprendimos a calcular una cantidad aumentada en un porcentaje, que era 100 más el porcentaje de aumento. También vimos la disminución, que era el porcentaje, o sea, 100 menos el porcentaje de esa cantidad, y ahí nos daba la disminución. También vimos algunas aplicaciones como era el IVA, el IPC, algunos intereses y otras aplicaciones más, ¿ya? Y con esto ya estoy dando por finalizada esta pequeña clase. Espero que les sirva. Cualquier duda pueden escribirme a mi correo. No se olviden completar la autoevaluación. Cuídense, que estén muy bien. Adiós.